Serrano para una entrevista muy, muy fuerte. Antes de eso, déjeme le comparto este tema. Fíjese que aquí en Sin Censura hemos tenido una y otra vez una serie de planteamientos y quejas sobre los supuestos recortes que se hacen al presupuesto de cultura en el paquete de ingresos de este año. Incluso nos han mandado Voces del Pueblo para denunciarlo. La semana pasada se planteó en la conferencia de prensa mañanera. Hoy otra vez una corresponsal de la mañanera, una reportera, le reprocha a la presidenta Claudia Sheinbaum porque si ella en su juventud se dedicó a la música, ahora hace un recorte de 5,000 millones de pesos a la cultura. La explicación es clara y directa, muy, muy breve, ¿no? Aclara que en primer lugar, bueno, pues más bien se termina con el proyecto Chapultepec, el cual correspondía a una gran parte de ese presupuesto de cultura. Y en segundo lugar, habla de cómo es que se va a destinar de lo que se le quita a los organismos autónomos también a la cultura. La semana pasada decía que es a la cultura y a las Fuerzas Armadas. Para hablar de esto y mucho más, déjeme saludar con muchísimo gusto a la diputada Antares Vázquez, diputada de Morena, ahí por Guanajuato. Antares, bienvenida Sin Censura, ¿cómo le va? Muy bien, Toño, pues aquí vamos en camino a la Ciudad de México, porque efectivamente ya traemos unos días de estar en el análisis de el paquete económico que nos entregó el secretario de Hacienda, pero mañana iniciamos ya la discusión y aprobación, en su caso, que vamos a aprobar, la ley de ingresos para el próximo año. Entonces ahí voy en camino en la carretera, entonces aquí vamos. Fíjese, diputada, me parece muy legítimo que muchas personas cercanas a la cultura y ¿no? Hagan este planteamiento, este cuestionamiento sobre un recorte, pero la explicación reza sobre eso, ¿no? Simple y sencillamente ya no está este proyecto Chapultepec, y en segundo lugar se utilizarán los fondos que se utilizaban para los organismos autónomos, entre comillas. ¿Qué más se está planteando sobre este recorte al presupuesto de cultura que desafortunadamente los fachos utilizan para el golpeteo? Si bien es cierto, es legítima el cuestionamiento de personas cercanas a la cultura, no lo es por parte de los mismos de siempre, que en su momento votaban al unísono, votaban de forma masiva, unánime por ese presupuesto, diputada. La verdad es que desde hace mucho la cultura ha estado rezagada y el presidente López Obrador retomó y empezó a inyectar recursos para cultura por primera vez. En segundo lugar, yo creo que es muy importante que la gente esté enterada de cómo se estructura el presupuesto de egresos de la federación. Hay muchísimas partidas, son como bolsas diferentes. Hay muchas bolsas que son lo que nosotros decimos transversales, o sea, que aquí hay una bolsa para cultura, acá hay otra bolsa para cultura, otra bolsa para cultura, otra bolsa para cultura, y pues ya sumadas, pues dan una cierta cantidad. En el caso de salud, también en el caso de educación, en el caso de las mujeres, en fin, una serie de cosas. Entonces, los fachos nefastos y algunos chayoteros se fijan en esta bolsa, se quitó, pero no se fijan cómo se sumó a las otras bolsas el recurso. ¿Me explico? Entonces, es muy importante que la gente tenga claro esto, porque en cultura sucedió eso. Si nosotros vemos la gran bolsa de cultura, como bien dijo la presidenta, y además no es hoy la primera vez que ella lo aclara, ya van varias veces que le preguntan esto, porque los fachos le apuestan a repetir las mismas mentiras, las mismas mentiras, las mismas mentiras, esperando que se conviertan en verdad, pero ella lo ha desmentido y ha explicado precisamente esto, que antes estaba allí el presupuesto para lo que se hizo en el bosque de Chapultepec, que ya se concluyó que era un proyecto especial de infraestructura y otras cosas que no tenía que ver con lo que se daba para las escuelas, por ejemplo, del IMBAL, que ahora es a donde se va a inyectar recursos, a las escuelas de Bellas Artes, igual al Instituto Nacional de Antropología e Historia, en fin, una serie de cosas que se van a inyectar ahí más, pero están en bolsas distintas. Y además, pues sí se ve, es como si tú dices, es que en mi presupuesto personal de pronto hoy conseguí un préstamo para comprar una casa y entonces se ve como que tengo mucho dinero, pero una vez que pagué el enganche de esa casa, pues ya no tengo tanto dinero, pero no quiere decir que no esté usando para las cosas que tengo que comprar, ¿me explico? Entonces,
Es falso el argumento. También traen el tema de que se redujo en salud y es falso de toda falsedad. Es uno de los presupuestos que se incrementan para el año 2025, nada más que cambia de estar en la Secretaría de Salud que antes manejaba el INSABI y ahora pasa al IMSS Bienestar. Entonces está en la bolsa del IMSS, no en la bolsa de la Secretaría de Salud. Y se inyectan muchísimos recursos para eso, incluso en infraestructura, crecerán hospitales y demás. Y así sucede en varios rubros. Entonces, para que estén tranquilos, es un presupuesto de lo que llevamos revisado hasta ahora, que todavía no lo vamos a discutir. Mañana apenas es la ley de ingresos. Para aclararles, la ley de ingresos es saber de dónde vamos a sacar el dinero, es decir, cuánto dinero tenemos para gastar. Esa es la ley de ingresos. Y ya después viene la de egresos, es el presupuesto de egresos, que es en qué nos vamos a gastar ese dinero. Y es muy interesante, ¿no? Yo quiero insistir hasta el cansancio en que esto que repetía el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador es una realidad. En otros momentos se planteaban estos presupuestos verdaderamente cuestionables y eran aprobados por unanimidad de las cámaras. Todos votaban a favor. Sí, sí, sí. Bueno, la Cámara, tiene que ser siempre la Cámara de Diputados, ¿no? Y todos votaban a favor. O sea, es hasta ridículo el hoy ver a la oposición diciendo esto no porque sí, esto sí porque no, es mero golpeteo, desafortunadamente. Y lo interesante es que la gente ya se dio cuenta y más bien les da risa. Hoy la doctora Claudia Sheinbaum, diputada Antares Vázquez, termina burlándose de la oposición, mostrando esta gráfica que traen hoy en el Universal, un periódico que es verdaderamente ajeno y crítico de la Cuarta Transformación, una gráfica en la que le dan el 74% de aprobación en su primer mes a la presidenta de México y en un día que pues también es muy importante, pues es el Día Internacional contra la Violencia de las Mujeres y ya empiezan a haber una serie de políticas para enfrentar este escollo para todos los mexicanos y para todas las mexicanas. ¿Le gustaría hablar un poco sobre esto y sobre la aprobación de la doctora Claudia Sheinbaum? Es que todo esto viene de la mano, Toño, de algo que el presidente López Obrador insistió mucho hace muchos años y que además él fue logrando y hemos estado tratando de hacerlo constantemente, que es la revolución de las conciencias. Y la revolución de las conciencias es la verdadera base de la cuarta transformación, porque la gente ya no se traga la pastillota que te receta a la derecha, sino que ya por lo menos lo cuestiona y dice, oye, qué caray. Entonces ya no se creen estas mentiras. Y como bien dices, Toño, antes, pues el presupuesto pasaba sin pena ni gloria, nadie se enteraba dónde recortaban, dónde quitaban, así la gente nunca se enteró cuando nos quitaron el sistema de salud, así la gente no se enteró de un montón de atropellos que hicieron, como el Fobaproa y otras cosas, ¿no? Entonces, ahora la derecha pues está repite y repite tonterías, mentira y media, y pretenden que la gente se lo crea. Y hay algunos que se la creen, pero no hay que caer en esas trampas de la derecha, sobre todo cuando el pueblo de México está viendo cómo efectivamente el presupuesto está llegando a la gente de manera directa, porque eso está garantizado, por ejemplo, los programas sociales, el tema de salud que es prioritario. También andaban diciendo hoy en la mañanera que si se estaba recortando el presupuesto para seguridad, falso de toda falsedad, en fin, una serie de cuestiones y vamos a tratar de estar informando constantemente cómo vamos avanzando en eso. Y sí, uno de los temas prioritarios y que también está en el presupuesto como un asunto transversal, esto que les digo que hay muchas bolsitas pequeñas para aplicar para esto, es en el asunto de la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, en todas las formas, porque no hay manera de que un país avance si es un país violento en contra de sus mujeres, que somos más de la mitad de la población. Así es, y además más de la mitad en estos momentos en ambas cámaras, en el gabinete, tenemos una presidenta. A mí algo que honestamente me causa felicidad y orgullo, yo insisto, ¿no? Nos acusan a nosotros mucho de ser paleros y nunca han podido demostrar que recibimos una pizca de publicidad oficial aquí en Sin Censura. Yo como papá de una niña estoy tan feliz de tener una presidenta mujer. Y aparte, qué presidenta, ¿no? Científica, con una larga trayectoria en la política, en la lucha social. ¿Cómo no estar orgulloso de eso? ¿Y cómo no luchar por este tipo de políticas, Antares?
Bueno, yo sé que anda de camino ya ahí a la Cámara de Diputados, me imagino trasladándose desde su querido Guanajuato. Yo le quiero Sí. agradecer que pues haya dedicado un tiempecito para esta entrevista y le pido por favor que nos comparta sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con usted. Claro que sí, muchas gracias para que me busquen en ex Twitter como @AntaresBasala, igual que en TikTok, y en Facebook y en Instagram estoy como Antares Vázquez a la Torre, y por ahí nos vemos. Pues ahí nos vemos, la diputada de Morena por Guanajuato, Antares Vázquez, aquí en Sin Censura. Muchas gracias, Antares. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, tenemos más información. Fíjese que estamos ya